A que los vean. Están disponibles, son 8 y 6 CDs. Si quieres aprender más de nuestra visión, de lo que hemos estado enseñando aquí el año pasado, que el Señor nos ha estado hablando. Y te quiero invitar a que hablas tu Biblia conmigo en el libro de Mateo. Y capítulo 11. La semana pasada hablamos acerca de la carrera de la vida y cómo el apóstol Pablo nos enseña cómo correr esta carrera y nos dice: una cosa hago, nos dice, olvidando lo que queda atrás, fijando los ojos a la meta, lo que sigue adelante, ¿sí? Y aprendimos que para correr una carrera de la manera correcta, de la manera más eficiente, es como cuando alguien está en las Olimpiadas, ¿no? Tú ves a estos corredores que tienen la ropa más ligera, los shorts más pequeños, los tenis más ligeros que existen, ¿no? Y cada vez los hacen como más ligeros, de papel. Si pudieran los harían de papel, para que no pese nada, ¿verdad? Porque si traen peso encima, los va a alentar. Y Pablo nos dice que corramos esta carrera como para ganarla, ¿sí? Como si fueras a ganar esta carrera, dice, córrela así. No como alguien que dice, pues yo nada más voy a correr para participar porque ya sé que no voy a ganar, ¿no? Dice, córrela como para ganarla, ¿sí? Y vimos que la clave de Pablo era que él decía, esta una cosa hago, ¿sí? Olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Olvidando el pasado y viendo hacia adelante. Vimos que cuando uno va corriendo, si uno voltea, ¿sí? También se distrae, se puede caer, se puede tropezar. No es algo inteligente el estar volteando hacia atrás. Y tampoco alguien que lleva una mochila o que va jalando un tráiler pudiera ganar esa carrera. No podrías correr la carrera como para ganarla si traes carga sobre ti. Entonces estuvimos aprendiendo de esto, ¿no? Como nos dice la palabra que para el reino de Dios, para ser aptos para el reino de Dios, uno tiene que mantener la vista hacia el frente. Porque si uno voltea, cuando tiene la mano sobre el arado, se va a ir chueco y no va a ser un arado recto, ¿verdad? Y a veces en nuestra vida volteamos mucho, ¿sí? Y después de unos años nuestro camino ya estuvo un poco chueco, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios ya no va a usarnos? ¿Que Dios ya no va a cumplir nuestro destino? No. Simplemente quiere decir que no estás corriendo la carrera como para ganarla. No estás corriendo tu carrera de la manera más eficiente, de la manera más efectiva. No estás siendo tan productivo como podría ser si corrieras derechito y ligerito. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces no quiere decir que, como yo he andado con mucha carga, como ya he andado pesado, ya no voy a hacer lo que Dios me llamó. No. Simplemente quiere decir que vamos a aprender a correr la carrera como nos dice Pablo. Ahora, él cambió la historia del mundo, ¿sí? Cambió la historia del mundo. Y Dios tiene un destino poderoso para todos nosotros. Pero para correr mejor, hay que olvidar lo que queda atrás y mantener nuestros ojos en lo que viene adelante, ¿sí? Nuestro pasado ya no dicta nuestro futuro. Nuestras raíces ya no dictan nuestro futuro ni nuestro destino. Cristo Jesús en nosotros es lo único que dicta nuestro futuro. ¿Ok? Entonces, en Mateo 11, capítulo 11 y versículo 30. Jesús dice, voy a leer el 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? ¿Cómo es la carga de Jesús? Ligera. ¿Y cómo es su yugo? Fácil. Pero la clave está en que es su yugo y es su carga. Eso quiere decir que tienes que dejar las tuyas para tomar la de él. Si oigo mucha gente a veces decir,
la obra del Señor es difícil y pesada y pues estamos sufriendo para el Señor, pero es para Él, ¿no? Es su obra, ¿no? Es su voluntad. Y escuchas este tipo de pláticas y mientras que sí hay tribulaciones y sí hay persecuciones, cuando aprendemos a vivir bajo su gracia y a correr la carrera de su gracia, ¿sí? Lo único que debemos experimentar estando bajo Él es un yugo fácil y una carga ligera, ¿sí? Él no nos llamó a llevar nuestras cargas y la de Él encima. Y a muchos tal vez les molesta esto a veces, pero debe ser fácil. Sí, en cierta forma, no debe ser este peso encima sobre tus hombros, ¿sí? Que no te permite sonreír. Es un gran propósito el de Dios. Su reino es grande y poderoso, pero Él es el que lleva la carga pesada, ¿sí? Él quita tus cargas, Él quita tus problemas y Él quiere hacerse cargo de ti. Y dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, así que lleva esta. Y te fijas, el versículo antes dice, en el versículo 29 dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere que vivamos en descanso, que vivamos tranquilos, que vivamos en paz, no ansiosos, estresados, preocupados, cargados, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, vivir una vida. ¿Han visto a gente que camina y cuando camina parece que lleva una lápida encima? Pero así se me figura que muchos cristianos viven su vida, con una lápida que es una piedra gigantesca encima, y ahí la van cargando siempre, ¿no? Para la gloria de Cristo, para la gloria del Señor, ¿no? Y el Señor dice, esa no es mi carga. Yo te dije que me entregues a mí tus cargas, tus preocupaciones, tu dolor, tu pasado, y que yo te hago una criatura nueva. Nueva significa, ¿alguien alguna vez se le ha borrado el celular? ¿O el iPad o la computadora? ¿Y cuánto queda cuando se borra totalmente? Nada, ¿verdad? Y cuando el Señor nos hace una nueva criatura, a eso se refiere. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Ya no queda nada de archivos viejos ahí. Esa es la voluntad del Señor, ¿sí? Si eres nuevo, ahora estás en Cristo. Ya no estás en ti, en tus errores, en tu pasado. Ahora estás en Cristo. Eres una nueva computadora con un nuevo disco duro, ¿sí? Es fácil y es ligera la carga del Señor. ¿Ok? Cuando meditamos en el pasado, le damos la gloria al diablo. En el pasado negativo, ¿ok? Estamos glorificando lo que el diablo destruyó en nuestras vidas en algún tiempo, ¿sí? Y vimos algunas de las razones por las que la gente se agarra del pasado, ¿sí? Por las que les es difícil dejar el pasado. Algunas de esos fue que fueron heridos muy fuerte, ¿sí? Tal vez alguien muy cercano los lastimó. Una experiencia traumante. Otra razón es porque nos da cierto valor o identidad o atención, ¿sí? Y esto nos lleva a la posición de una víctima. Quiero que abras tu Biblia conmigo en Apocalipsis 12:11. O más bien yo te lo voy a leer rápidamente. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y dice, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Okay? Hay poder en el testimonio, y hemos hablado de esto antes. Nuestro testimonio, ¿qué es nuestro testimonio? Nuestro testimonio es simplemente nuestra experiencia en la que encontramos a Cristo Jesús, ¿sí? ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me trajo? Mi vida era esto, y cuando le añadí a Cristo Jesús, cuando entré al reino de Dios, cuando fui hecho una nueva criatura, en ese momento ahora mi vida es esto. Ese es el testimonio, es la gloria de Dios en tu vida. Cuando Dios se glorifica en tu vida, un testimonio, ¿no? Como Carlos Gómez no está aquí, pero él le diagnosticaron cáncer, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, oramos,
Él se mantuvo en fe, recibió su sanidad y después de un tiempo fue completamente libre de cáncer. Él recibió un milagro en su cuerpo, ¿sí? Dios lo sanó completamente de cáncer. Eso es un testimonio, ¿sí? El diablo me quiso atacar aquí, pero ¿y qué pasa con esos testimonios? Son poderosos. ¿Por qué? Porque le muestran a alguien más que Dios lo hizo por mí y lo puede hacer por ti. Pero los testimonios vienen de una posición de victoria, ¿sí? Vienen de una posición que le da gloria a Dios, que apunta a Dios para darle gloria. Y la diferencia es que a veces cuando una persona no ha sanado completamente o no ha dejado su pasado atrás, en vez de ser testimonio, es una historia de autolástima. Autolástima. ¿Saben lo que es la autolástima? ¿Sí? Self-pity. ¿Sí? Que tengo lástima de mí mismo. Y en vez de contarte una historia de lo que Dios hizo en mi vida y donde estoy ahora por su gracia y su poder y lo glorifico a Él, estoy contándote una historia de mi pasado tan triste y cómo me ha afectado hasta el día de hoy y cómo pues aún sufro de esas consecuencias y es por eso y eso que no soy muy bueno hablando con la gente y es por eso y eso que no tengo un buen trabajo y es por eso y eso que mi matrimonio no duró hoy. ¿Ves la diferencia? El tono es totalmente diferente, ¿sí? En una historia de autolástima, Dios no tiene nada de gloria. Y la persona no tiene victoria. Ni Dios tiene gloria, ni la persona tiene victoria. Y lo único que hay es una víctima, ¿sí? Que no ha recibido victoria, que sigue luchando, que sigue arrastrando su pasado. Que no está corriendo la carrera que Dios tiene para ellos, que está caminando así, dando vueltas, viendo hacia atrás. ¿Están ahí? Y mucha gente puede tener este tipo de cosas en su vida. Hay diferentes grados, diferentes experiencias. Tal vez es algo que pasó la semana pasada, tal vez es algo que pasó hace 20, 40, 50 años. ¿Sí? Para todos puede ser diferente. En el testimonio hay victoria. En el autolástima hay un sentido de lástima, de dolor. ¿Sí? La victoria, la victoria crea adoradores. Quiero que entendamos esto. Ven conmigo al Salmo 34. Te voy a hablar acerca del rey David. Cuando alguien enfrenta una situación traumante, como lo que estamos hablando aquí, o enfrentó una situación traumante en su vida, tiene la opción de salir victorioso en Cristo Jesús o puede quedarse víctima. Y víctimas hay en la iglesia, hay afuera de la iglesia, hay en todos lados. En el Salmo 34, versículo 1. Antes de esto te quiero dar un poco de la vida del rey David. Todos hemos escuchado del rey David, tal vez algunos nada más conocen de David y Goliat, ¿no? David es el que mató a un gigante. Te voy a decir un poco más de la vida de David. David era el más pequeño de sus hermanos, de todos sus hermanos, el menor. Y lo trataban como que no valía mucho, ¿sí? Él no era muy alto, Y sus hermanos, el hermano mayor, dice la Biblia que era alto, de buen parecer, fuerte, ¿sí? Y cuando Dios le dijo al rey Saúl que ya no iba a ser rey, mandó al profeta Samuel, ¿sí? al sacerdote, lo mandó a la casa de Isaí, el papá de David, a buscar un rey nuevo entre los hijos de Isaí. Y le dijo, tráeme a todos tus hijos, Entonces el papá trajo a todos sus hijos y los formó. Y pues ahí iba pasando uno por uno Samuel. A ver, preguntando al Señor, ¿es este? ¿No? Y a todos les dijo que no. Todos dijo, ninguno de estos es. Y le dijo, pues no es ninguno de esos. Pero Dios me dijo que viniera, tienes otro hijo. Y dijo, sí, pues David, por ahí, David ahí anda.
Está cuidando a las ovejas. Dice, ¿qué no te dije que trajeras a todos tus hijos? Y nada más trajo a uno. Nada más, al único que no trajo fue a David, al más pequeño. Yo creo que tal vez hasta olía feo, había estado afuera todo el día, despeinado, sucio, cuidando a las ovejas, ¿sí? Y ni siquiera lo trajeron para que fuera una opción. Ni siquiera pensaron que él jamás podría ser el rey de Israel. ¿Han oído la historia de la Cenicienta? Pues haz de cuenta que así es, pero peor porque este sí era su hijo. ¿Cómo le hicieron a la Cenicienta? Él la ha visto como 15,000 veces porque tengo 3 hijas, ¿ok? Tengo que aclarar eso, no todos saben que tengo 3 hijas, ¿verdad? Y en la Cenicienta pues la encierran, no la traen ni la quieren llevar, que ella no vaya a ser la opción. Bueno, a David ni lo consideraron. Haz de cuenta, el Ceniciento le hicieron. Y dijo, ok, bueno, pues vamos a traer a David, ¿no? Traigan a David. Yo creo que David entró y Dios le dijo, es este, ¿ok? Este es el que va a ser el rey, ¿no? Este es un hombre conforme a mi corazón. Dios habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios, como de ninguna otra persona, ¿sí? Entonces, pues ya, no menospreciado, pero bueno, le tocó ser rey, él era escogido, muy bien, enfrente de sus hermanos. Imagínense cómo habrán sentido los demás, ¿no? Que el mayor y todos los que eran más calificados. Pasan los años, David no fue rey inmediatamente, ¿ok? Ahora, ponte a pensar, ¿qué habrá sentido David? ¿Qué habrá sentido David? Vienen a escoger a un rey y pidieron a todos los hermanos, a mí ni me invitaron. Pues tal vez siento un poco gacho, ¿no? Después se va y cuando el rey David llega a vivir al palacio con Saúl, todavía no era rey, simplemente fue invitado a vivir ahí porque tocaba el arpa para el rey y todo este tipo de cosas. Saúl se vuelve loco, ¿okay? No te puedo contar toda la historia, pero el rey Saúl se vuelve loco y quiere matar a David ahora y lo empieza a perseguir, ¿sí? Dice que un día hasta le aventó una lanza ahí mismo cuando David estaba ministrando, comiendo con él. Y lo empieza a perseguir y empieza a tratar de matar a David y tiene muchas oportunidades, ¿sí? El Señor protege a David. Pero David nunca levanta la mano contra Saúl, él simplemente corre, porque Saúl era el rey y él lo honraba. Entonces cuando David se va, él tiene una oportunidad, creo que más de una oportunidad de hecho, de matar a Saúl, donde lo encontró durmiendo prácticamente y se pudo haber defendido, ¿no? O lo habíamos llamado nosotros defensa propia. Pero no lo hizo, sino que lo honró. Y después un día David llega a ser el rey de Israel, ¿sí? Y David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me pongo a pensar todas las situaciones en las que David y todos los años en los que David estuvo corriendo por su vida, en los que David fue menospreciado, en los que David fue hecho a un lado, en los que lo trataron de matar, ¿sí? Le quitaron a su esposa. El rey le dio a su hija y después se la quitó y se la dio a otro hombre. Y David aún lo honraba, David aún respetaba a Saúl porque era el hombre de Dios, porque era el rey que Dios había puesto antes que él, ¿sí? Y en toda su vida David jamás parece una víctima, ¿sí? De todo lo que pasó David, jamás él se mostró como una víctima al Señor y se derrotó y dijo, yo ya no valgo nada, yo no voy a seguir siendo rey, yo ya no quiero. David nunca, siempre estuvo victorioso. Cuando tú lees toda su historia. Y aquí está la clave. David era un adorador, ¿sí? David se convirtió en un adorador en su vida. Y dice en Salmo, capítulo 34 y versículo 1 dice, bendeciré a Jehová, David escribió esto y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. ¿En quién se gloriará su alma? En Jehová.
¿ok? No en él mismo, no en sus victorias, no en su pasado, en su presente. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Okay? David se convirtió en un adorador a pesar de toda la persecución que él recibió, toda la injusticia. ¿A cuántos les han hecho una injusticia alguna vez? ¿Sí? A pesar de toda la injusticia que le fue hecha en su vida, él no guardó ese rencor, él no trajo ese pasado detrás de él, él no se convirtió o se quedó en una víctima, porque ¿cuántos están de acuerdo que él era una víctima? Él pudo haber sido una víctima, ¿verdad? Pues le hicieron injusticias, lo trataron mal, lo trataron de matar, cosas malas, ¿sí? Lo atacaron. ¿Cuántos han sido atacados? ¿Han sido atacados? ¿Alguien los ha atacado? Nadie, ok. ¿Sí? Nos han hecho una mala jugada, ¿sí? ¿Qué hizo el rey David? Bendijo a Jehová en todo tiempo. Él se convirtió en un adorador. Y después dice el siguiente versículo, dice, engrandeced a Jehová conmigo, o magnificar a Jehová conmigo. Dice, exaltemos aún a su nombre, porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis, ¿cómo? Temores. Di conmigo, me libró de todos mis temores. ¿Ok? La palabra engrandeced a Jehová es la palabra hebrea gadal, que quiere decir hacer crecer, hacer más grande, hacer más importante, promover, hacer más poderoso, alabar, magnificar, hacer más grande que cualquier cosa. ¿Ves dónde están mis manos? Por eso cuando alabamos y adoramos al Señor levantamos nuestras manos, ¿sí? Porque lo estamos engrandeciendo a Él, lo estamos magnificando a Él. Y esta es la clave del rey David, que lo mantuvo sin ser una víctima y siendo victorioso toda su vida. Que Él bendijo, Él magnificó, Él fue un adorador del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres un adorador tienes que tener tus ojos puestos en el que estás adorando y no tienes tiempo para poner tus ojos en ti y lo que te han hecho y lo que sufriste. No estoy menospreciando que hayas pasado una situación o una experiencia traumante, abusiva, no, ¿sí? Pero lo que está en el pasado ya fue hecho y se tiene que quedar en el pasado. Si quieres vivir la vida con Cristo y correr la carrera maravillosa que Él tiene para ti, el pasado se tiene que quedar en el pasado, ¿sí? Y ya no puedes más continuar siendo una víctima, contando una historia de autolástima en tu vida. ¿Están ahí? Y esa es la clave del rey David, que él era un adorador y él puso sus ojos en Cristo. Dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre de continuo en mi boca. Porque ¿sabes qué? Si él dejaba de adorar a Dios, si él dejaba de engrandecer a Dios, si Dios ya no es el más grande en su vida, entonces su situación, los soldados que lo perseguían para matarlo, el que le hubieran quitado a su esposa, el que lo hubieran perseguido, el que su padre mismo lo hubiera desechado y no lo hubiera contado como material del rey, ¿sí? Lo hubiera perseguido toda su vida y todo eso hubiera sido mucho más grande que Jehová. Por eso él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo, ¿sí? Porque mientras Él sea lo más grande en mi vida, no hay nada más que pueda hacerme daño. No hay nada más que pueda ponerme en una posición de víctima. Mientras Él sea lo más grande en mi vida, dice, en Jehová se gloriará mi alma. En Él me glorío, en Él me gozo, en Él, porque Él es mi Padre, ¿sí? Y mientras Él sea lo más grande en tu vida, nada más es problema. Ninguna enfermedad, ningún diagnóstico de cáncer, de diabetes, ningún diagnóstico de doctor, ningún pronóstico económico, ninguna noticia que pueda darse aquí en esta tierra puede ser más grande en tu vida mientras tú mantengas a Dios magnificado, exaltado. Necesitamos convertirnos en adoradores. Necesitamos ser adoradores. El adorador mantiene sus ojos en el que adora. Y cuando no estás adorando, tienes tus ojos en ti mismo. La autolástima, ¿sí?
o el poner los ojos en nosotros mismos es la fuente de todo dolor y depresión. Ponte a pensar. Si empiezas a poner tus ojos en ti, en todas tus imperfecciones, en todos tus errores, en todo tu pasado, en menos de 5 minutos estarías sentado llorando. Al menos yo. ¿Sí? ¿Alguien está aprendiendo algo? Vamos a Colosenses, capítulo 1 y versículo 27. Vamos a leer 2 versiones. Colosenses 1:27. En la versión Reina Valera dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa? Cristo. ¿Ok? Cristo en ti, Cristo en mí, es la esperanza de gloria. ¿Ok? A los cuales Dios quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Este misterio es Cristo viviendo en ti. Cristo viviendo a través de ti. Esa es la esperanza de gloria. Si Cristo vive en ti y a través de ti, tienes esperanza de ver gloria. Si Cristo no está en ti, no hay esperanza de ver nada de gloria. La versión, nueva versión, ¿cómo se llama esta? Nueva traducción viviente dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, nosotros. Dice: y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Di: Cristo vive en mí. Okay. Y dice: eso les da seguridad de que participarán de su gloria. ¿Quieres participar de la gloria de Dios? Muchos pensábamos, yo pensaba esto, que para que Dios recibiera gloria, yo jamás podría tener nada de gloria, ¿sí? Mas sin embargo, la palabra nos enseña algo un poco diferente. Nos enseña que cuando Él es que Él puede ser glorificado a través de mi vida, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Y cuando Él es glorificado a través de mi vida, yo estoy experimentando la gloria de Cristo a través de mí, ¿sí? Entonces, si Cristo es glorificado y lo hace a través de mí, entonces yo estoy experimentando la gloria de Cristo a través de mi vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es la esperanza de gloria? La única esperanza de gloria es en Cristo Jesús. Él en nosotros, Cristo en mí. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando la vista y la opinión y la verdad de Dios, ¿ok? Cuando la manera en la que Dios te ve, cuando la opinión de Dios acerca de ti, cuando la verdad de la palabra de Dios acerca de quién eres tú en Él, se convierte en tu realidad, ¿ok? Eso es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cuando su vista y su opinión acerca de ti se convierte en una realidad en tu vida, esa es la esperanza de gloria. Cuando tu realidad empieza a ser su verdad, ¿cómo que su realidad puede ser? Sabes que la verdad de Dios es incorruptible, no se mueve, no cambia, su palabra es la misma siempre, ¿sí? Pero no todos estamos caminando una manifestación idéntica en nuestras vidas de su palabra, ¿correcto? Sí. Pero Él sigue siendo la verdad. Aunque mi realidad ahorita, lo que estoy experimentando sea un poco diferente. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Cuando yo puedo hacer de esa verdad
de sus promesas mi realidad, ¿sí? Eso es la gloria de Cristo en mí. Cuando yo estoy viviendo una vida abundante por su gracia, eso es Cristo glorificado a través de mí. Cuando yo tengo un matrimonio del reino, ¿sí? Porque Cristo vive en mí, eso es gloria en mi vida. Cuando viene una enfermedad y le digo, no, gracias, Cristo murió por mí, yo soy sano y experimento mi sanidad, ¿sí? Y recibo mi sanidad. Eso es la gloria de Cristo en mi vida. ¿Sí? Cuando su verdad es trasladada a mi realidad, esa es Cristo, la esperanza de gloria. ¿Sí? Y todas sus promesas son nuestra esperanza de gloria. Y la única manera de obtenerlas, de que esas promesas, de esa esperanza de gloria sea realidad en mi vida, sea manifestada, ¿sí? Es a través de su gracia, a través de vivir en Cristo, de Cristo vivir en mí y de Cristo vivir a través de mí. Es la única manera en la que podemos recibirla. A través de Cristo, en Cristo. Nada que pueda hacer, nada que pueda pagar, nada que pueda decir, nada que me pueda ganar o merecer. Es solamente por gracia a través de fe. ¿Están ahí? Eso es la esperanza de gloria. La semana pasada hablamos de esto también, acerca de cuando dejamos el pasado atrás, requiere perdonar, ¿sí? Porque no puedes simplemente olvidar el pasado cuando no has perdonado. Porque cuando tú no perdonas a alguien o algo, es como si tuvieras unas cadenas atadas a esas personas. Entonces, si tú dices, bueno, el pastor predicó la semana pasada y yo olvidé el pasado, y el pasado ya lo pasado, ¿ok? Y voy corriendo mi carrera, pero todavía no he perdonado a esas personas, pero ya no me voy a acordar de ellos nada más ahí, mugres, pero hay que se queden, no me importa, ¿no? Me estoy engañando a mí mismo porque yo tengo 2 cadenas, 2 grillos atados a mis pies por cada persona que no ha perdonado. Entonces voy corriendo, pero cuesta mucho trabajo. No es ligero y no es fácil, ¿sí? Entonces tengo que perdonar, ¿sí? Cristo me perdonó, perdónalos a ellos. Cuando tú no perdonas a alguien es como tomarte una botella de veneno y esperar a que ellos sean los que caigan muertos, ¿sí? Y necesitamos perdonar, ¿ok? Y creo que ya hemos entendido, hemos hablado mucho acerca del perdón. Es una decisión consciente que tomas y dices, Cristo me perdonó a mí todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, lo cubrió todo. Así que, ¿cómo yo no voy a perdonar a esa persona? Tal vez fue horrible lo que me hicieron. Sí. Pero no dejes que te dañe más. Perdona, ¿ok? Aquí está la otra cosa. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, ¿sí? La palabra nos enseña que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O sea que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y no puedes amarte a ti mismo si no te perdonas a ti mismo. Porque tal vez tú cometiste algunos errores. O muchos errores, ¿sí? Tal vez tú ofendiste, tal vez tú dañaste a alguien, ¿sí? Y he quedado aquí en tu conciencia por siempre, grabado, ¿sí? Pero tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, ¿sí? Tú no puedes pronunciar y no tienes derecho de pronunciar juicio más fuerte sobre ti del que Dios pronuncia sobre ti. Y el juicio que Dios pronunciaba sobre ti fue lavado en la sangre de Jesús. Fuiste perdonado. Y en el momento que tal vez no era consciente, pero ahora que ya lo sabes, el momento que tú decides no perdonarte a ti mismo, te estás poniendo en una posición más elevada que Dios, ¿sí? Estás diciendo, tal vez Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar, ¿no? Yo he oído a gente decir esto. Yo sé, Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo, ¿no? ¿Y quién tú crees que eres? ¿Piensas que tienes más sabiduría, más
más justicia que Dios. ¿Sí? Y muchos se quieren castigar a sí mismos, ¿sí? Por sus errores pasados. Los errores traen consecuencias solas que uno tiene que lidiar. A veces son mayores o menores, ¿sí? Pero el juicio que tú pronuncias sobre ti, ¿cómo puede jamás ser más que el que Dios pronuncia sobre ti? ¿Sí? Porque cuando yo hago eso, estoy diciéndole: Dios, tú eres demasiado bueno, pero yo soy más justo que tú. Y nunca voy a perdonarme que haya hecho esto. Esa es una falsa humildad, ¿sí? Falsa humildad, ¿sí? Es de alguien que ahora está siendo una víctima de sí mismo. Porque subconscientemente o conscientemente me da cierto valor, cierta autoestima, de que todos saben que yo jamás me he perdonado lo que yo hice. Y que soy muy justo yo por ser duro conmigo mismo. Y eso es justicia propia. Y cuando estás en justicia propia, estás bajo la ley y no estás bajo la gracia de Dios, ¿sí? Y no puedes correr la carrera que Dios tiene para ti. Entonces tenemos, familia, que aprender a perdonarnos a nosotros mismos de nuestros errores del pasado. Y entender que Dios, en su infinita sabiduría, ¿sí?, nos perdonó a nosotros. Y si Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y dejar el pasado atrás, ¿sí? Porque cuando uno no se perdona a sí mismo, simplemente está escuchando y obedeciendo la voz del diablo en su mente constantemente, ¿sí? Porque el diablo, eso se dedica a él. Él trae vergüenza y trae condenación, ¿sí? Él trae culpa constantemente. Acuérdate lo que hiciste. Tú eres un miserable. Tú no vas a jamás poder ser feliz porque lo que tú hiciste no tiene perdón. Y el enemigo tal vez te dice: sí, Dios te perdona, pero tú jamás creas que tu vida va a ser normal otra vez. Jamás creas que tu matrimonio va a poder ser un 10. Si acaso tendrás un 7, un 6. ¿Sabes qué? No. Dios es un Dios de restauración, un Dios que hace las cosas nuevas otra vez, ¿sí? Entonces, yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Porque su gracia es suficiente, más que suficiente, ¿sí? ¿De qué tienes que perdonarte tú? Entonces, algunos no perdonan a otros y algunos no se perdonan a sí mismos. De cualquier manera, son víctimas, ¿sí? Y el Señor no quiere que seamos víctimas porque Él nos hizo victoriosos en Él. Y si no estamos en Él, entonces no tenemos ninguna esperanza de gloria. ¿Y qué tipo de vida te espera nada más? No la vida que Jesús pagó para que tuvieras, ¿sí? ¿Están muy callados? ¿Están bien? ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo, ¿sí? Pero ámate porque Cristo vive en ti, ¿sí? Porque Cristo vive en mí. Y Él es hermoso. Él es perfecto. Él es justo. Él es maravilloso. Él es amoroso, ¿sí? Por eso me amo a mí mismo. Porque Él vive en mí. Me hace más guapo, me hace más fuerte, me hace más inteligente. Es Él a través de mí, la verdad, ¿no? Soy como un guante nada más. Él es. Y por eso es mi esperanza de gloria. Por eso tengo la esperanza de vivir la gloria de Dios todos los días de mi vida. Porque Él vive en mí, ¿sí? Y mientras Él esté obrando a través de mi vida, va a ser una vida naturalmente sobrenatural. Ven conmigo a Marcos 10, con esto vamos a terminar en un rato. Marcos 10. Hace unas semanas, en el día de la resurrección, se descompuso el aire acondicionado. Y hoy creo que algunos nos estamos congelando.
Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Cierra tus ojos por un momento. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento nos hables a cada uno. Que tú hables a los corazones de cada persona que está aquí, Señor. Y que en este día, Señor, salgamos cambiados de aquí. Yo te pido que tú nos muestres y traigas a nuestra conciencia en estos minutos las cosas que no hemos perdonado